cortometraje. Y ya tenemos con nosotros a Ángel. Ángel, de mucho gusto, muy buenas tardes. Bienvenido a Camino al Festicine Guayaquil 2020. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar con ustedes. No, el gusto de nosotros, Ángel. Sabemos que ya estás participando en el Festival Internacional de Cine Guayaquil, pues, y nos gustaría que nos cuentes un poco de tu carrera, un poco de tu trayectoria como director. Coméntanos, por favor. Bueno, mi carrera comienza hace unos 6 años más o menos, que decido ingresar a la licenciatura de Artes Audiovisuales de la Universidad de Guadalajara. Yo hasta el 2015 jamás en mi vida había agarrado una cámara. Me gustaba mucho Ujú. escribir y me gustaba mucho contar historias, sobre todo a mis sobrinos. Tengo 9, entonces son bastantes. No eres sobrino. Pero sí, pero de alguna manera llegué al audiovisual, hice trámites a la carrera, quedé y ahí poco a poco fui aprendiendo junto con mis compañeros de generación sobre, pues, sobre todo el cine. Empecé a ver clásicos que en mi vida había visto, la verdad. Con mi familia sí veía mucho cine, pero era sobre todo cine americano, ¿no? O de la época de oro de acá de México. Pero fue hasta la carrera que empecé como a involucrarme un poco más con todas las etapas del neorrealismo y demás. Y Ujú. ahí en el tercer año de la carrera fue que comenzamos a adentrarnos en el documental. Todo el año es enfocado en él. Y el primer semestre empezamos a hacer un poco de ejercicios como de cine de la realidad, digamos. Empezamos a hacer entrevistas a conocidos, familiares. Y a partir de eso surge este proyecto que se llama Territorios Interiores, que dirige nuestra maestra y productora del cortometraje, Gabriel Rubalcaba. Ujú. Y con ella nos fuimos a una parte del sur de nuestro estado, que es Jalisco, en México. Y ahí empezó toda la investigación para la realización de esta historia de El último de los reyes. Claro, en realidad es una historia muy, muy bonita, muy, muy chévere, más que todo por el hecho de que se remonta en el pasado, más o menos en un conflicto que hubo en México, que ya más tardecito esperamos a que nos comentes un poquito, pues, ¿no? Sabemos que también este cortometraje documental se realizó en conjunto a dos directores más, ¿correcto? Estamos hablando Correcto. de Carla Olivares y Fernando Díaz. Sí, son un par como les comentaba, pues el proyecto es un proyecto académico en el cual nos adentramos en el documental. Y para la realización de este proyecto, nuestra maestra y productora Gaby, ella se fue de investigación al pueblo, se fue durante las vacaciones de verano a conocer un poco el pueblo y a las personas que lo habitaban. Ahí ella eligió como a ciertas personas que eran como influyentes en el pueblo, ya sea por su presente o su pasado. Y una vez que empezó el segundo semestre de ese año, nos fuimos toda la generación juntos en un viaje para salir de la ciudad y también como conocer una realidad que es alejada de la nuestra. Entonces estuvimos ahí en ese pueblo que se llama San Gabriel 2 semanas y Ujú. estuvimos visitando a las personas que ella había conocido como para ver con cuál hacíamos conexión. Y la verdad que fue una experiencia súper chida, en especial porque a mí, yo acababa de llegar de intercambio. Entonces en mi carrera, una vez que tú te vas de intercambio, ya no puedes regresar con la generación que entraste. Ujú. Entonces yo al regresar al tercer año, pues me encontraba a 20 compañeros que yo no conocía y entonces estuvo súper chido haber tenido esa experiencia porque pues, conocimos a este señor que se llamaba Luis, nosotros le decimos Don Luis porque le Ujú. tenemos mucho cariño y respeto. Y a nosotros nos atrajo mucho su personalidad, su forma de ser, la verdad que era, no sé, una atracción, ¿no? Conocimos a otras personas y todas eran interesantes, todas tenían una labor importante en el pueblo, pero con él hubo una conexión de Carla, de Fernando y mía, y a partir de ahí empezamos a visitarlo más, solo nosotros tres, empezamos a conocer un poco más su historia, su familia, y en base a esa conexión con él, pues nos dimos cuenta que era porque en nuestro pasado, los tres, pues teníamos como muchas cosas en común por nuestras familias, ¿no? Por los valores,
las cosas que comparten nuestros padres, ¿no? Como la música. Había una cosa que estaba muy chida que cuando estuvimos ahí las 2 semanas de investigación y después regresamos a la ciudad como por el equipo, la cámara, la grabadora y todo, y luego regresamos otras 3 semanas a filmar, pues todo el tiempo estábamos encerrados en un cuarto que estábamos ahí. Era como, había sido ese espacio como un asilo de ancianos, pero Ujú. ya estaba desocupado. Entonces había como 10 habitaciones y ahí estábamos los 20, 25 que íbamos de la generación. Y a nosotros tres nos gustaba reunirnos y poner música de Leo Dan o música de los 70s que escuchaban nuestros padres, ¿sabes? Porque es... Y así nos fuimos dando cuenta pues que teníamos muchísimas cosas en común, ¿no? Además del cine. Entonces, pues a ellos dos, más que directores, más que amigos, o sea, son como mis hermanos los dos. O sea, al día de hoy esa relación es súper fuerte y tratamos siempre de estar en contacto y bromear y estar como siempre buscándonos. Claro, bueno, eso es muy bueno, el tener una buena relación con sus compañeros de trabajo, pues más que todo, pues para poder tener un gran producto audiovisual que es como el que estamos observando, bueno, vamos a observar en la semana del Festival Internacional de Cine de Guayaquil, pues, y es un trabajo muy bien hecho, muy elaborado, pues que según me comentas, se ha basado en investigación de campo, se podría decir, Ujú. porque han estado estudiando en un lugar, pues, donde sucedieron los hechos. Coméntanos un poquito más de esta historia. El último de los reyes. ¿A qué se debe la temática? Sabemos, bueno, en este momento ya nos comentaste un poquito sobre el tema de que conocieron a Luis Reyes, ¿verdad? Sí, Para poder llevar esta temática. Coméntanos qué los llevó a crear este documental. bueno, como comentas, la familia Reyes es una familia que en la zona del pueblo ha sido de las pioneras, ¿no? Llevan muchísimos años viviendo ahí, están súper arraigados con las tierras. Y algo que nos llama mucho la atención de don Luis es que cuando él llegas a su casa, tiene muchas imágenes de Emiliano Zapata, que fue un personaje muy importante para la historia de México, que peleó por el derecho a las tierras, ¿no? Y tenía una frase muy dicha que es, la tierra es del que lo trabaja. Entonces muchos campesinos vivían en el campo y trabajaban las tierras de día a noche y pues solamente para una paga pues muy pobre y apenas para mantenerse. Entonces surge todo este movimiento en México a principios de 1900, en el cual se genera la Revolución Mexicana, en el cual se buscaba esto como que fueran los derechos de las tierras más equitativos, ¿no? Y una de esas familias que le tocó luchar en el sur fue la de los Reyes. Eran 3 hermanos ellos y don Luis en ese entonces nos comenta que él tenía más o menos como 3, 4 años, pero a los 3, 4 años su padre siempre lo cargaba con él. Entonces estaban ahí con todas las personas en la bola, él le decía, ¿no? Que eran los Ujú. que andaban defendiendo pues las tierras y peleando por ellas. Cuando termina este conflicto y a ellos les entregan, a todos los ejidatarios les entregan una parte de las tierras, cuando termina ese conflicto, don Luis ya tenía más o menos 12 años. Cuando don Luis tenía 12 años, él ya andaba a caballo y ya tenía como un rifle corto, digamos, uno pequeño para su edad. Pero él ya Ujú. estaba ahí, pues, o sea, a los 12 años él ya estaba pues, con sus abuelos y con su padre peleando ahí por algo que para ellos era súper importante y era súper justo pelear. Entonces, don Luis es el último de los reyes, porque cuando nosotros lo conocemos a él, pues ya su abuelo, su padre y sus tíos ya habían muerto. Y Ah, los ok. ejidatarios en el pueblo de San Gabriel, que eran muchos, se fueron reduciendo también. Y pasó una cosa curiosa que él comentaba, o sea, decía, cuando mi abuelo y mi padre pelearon por estas tierras a principios de 1900 era porque todas esas tierras le pertenecían a una sola persona, decía él. Ujú. Y ahora, a principios de los 2000, todos los ejidatarios, todos los que ahora son hijos o incluso nietos de aquellos que pelearon por eso, pues las fueron vendiendo. Las fueron vendiendo y las fueron vendiendo a las mismas,
a las mismas empresas. Entonces, la mayoría de las tierras de toda la zona de San Gabriel ahora le pertenecen a una sola empresa. Entonces es como volver a Mm. lo mismo, ¿no? Y él lo menciona en el corto, o sea, pues peleamos para nada, porque antes le pertenecían a una sola persona y ahora otra vez le pertenecen, pero a una sola empresa. Y él es uno de los pocos ejidatarios que ha mantenido sus tierras y pues él ya tiene 80 años. Súper complicado para él ya físicamente poder trabajar. Hay días que literal él no se podía levantar para ir a filmar a su rancho, que él le dice, ¿no? Ujú, claro. Entonces es súper complicado para él como ver esa realidad, de decir, o sea, a mí todavía me tocó en mi adolescencia estar ahí peleando y ahora en mi vejez tengo que seguir peleando para seguir manteniendo mis tierras y decir que estas tierras son de nosotros y a nosotros nos pertenecen. Bueno, claro, uno nunca termina de pelear por lo que siempre ha querido. Ya tenemos comentarios y preguntas de las personas que nos están viendo en este momento y están conectadas a nosotros en Camino al Festicine Guayaquil 2020. Pues y hay una pregunta de Johnny Obando, pues un saludo para Johnny, ¿cómo está? Y pues la pregunta es, en los momentos más bellos del corto es cuando el señor Reyes habla de su hija y se quiebra, pues, ¿no? Y nos puedes contar un poquito más sobre ese momento, o sea, cuando el señor Reyes se quiebra Sí. hablando de su hija. Es un momento que nosotros, Carlita, Fercho y yo, jamás creímos que iba a pasar. Jamás. ¿Por qué? Porque a don Luis, como ya mencioné, lo crearon andando a caballo. Lo crearon con un rifle en la espalda. Entonces, a él lo Ujú, criaron para ser un macho mexicano que su misión era recuperar las tierras y una vez que las tuvieron fue valorarlas y fue trabajarlas. Entonces, ujú, para él el sentido de la vida era trabajar y proveer a la familia, ¿no? Y para él estaba prohibido llorar, los hombres no lloran, los hombres trabajan y proveen. Entonces nosotros decíamos, él fue criado de esa manera y para él esa es la manera en que un hombre tiene que ser, ¿no? Entonces nosotros jamás pensamos que eso iba a suceder. Pero ¿qué era otra cosa muy importante del cortometraje? Pues su familia, ¿no? Y en este caso era su hija, que era la única hija que quedaba viviendo con él en su casa. Él tuvo familia y sus hijos se fueron casando y fueron saliendo de la casa, incluso del pueblo, y solamente a su lado quedaba su hija Rosario, que es una persona súper linda, de las más lindas que yo he conocido en mi vida. La verdad que era delicioso además comer en su casa siempre. Terminando el rodaje nos quitábamos la grabadora, la cámara, el lodo de los zapatos y ella nos ofrecía chocolate caliente en agua o nos ofrecía de comer y era súper delicioso además, ¿no? O sea, la experiencia además de estar filmando un cortometraje y la historia de él, era convivir con él y era convivir con su hija y eso era súper padre. Y cuando nosotros le hacemos la entrevista a él, y estamos hablando de todo, estamos hablando de todo, de su etapa, de cada una de las etapas que él ha pasado en su vida, llegamos a ujú. esta parte, ¿no? A su actualidad, con 80 años y con su hija en casa cuidándolo y haciéndose cargo de él, y se quebró. Él fue muy lindo para nosotros que al estar hablando de su hija, se quebró, o sea, fue un momento súper verdadero de él, de como de catarsis, de saber que no ha estado solo, pues, que si bien ha sido difícil y que ahí está él aparentemente solo, trabajando y todo, porque ella se queda en casa, pues ella siempre está ahí esperándolo. Y ella siempre está ahí esperándolo para la hora en que llegue él con la leche. Ella hace panela, por ejemplo, para vender en el pueblo o vender litros de leche. Y cuando él llega, la comida está lista y comen juntos y platican toda la tarde. A él le gusta mucho sentarse ahí como en la banqueta de su casa, simplemente como a pasar el rato, ¿no? Ujú. Y entonces, ese momento nosotros no creímos que iba a suceder y sucedió. Y fue un momento bien lindo, la verdad que a nosotros también, yo le estaba haciendo la entrevista en ese momento y también sentí como uno en la garganta y sentí como lo lindo que él estaba sintiendo y fue como, ¿sabes? No sabes qué decir. Y al final de la entrevista, pues la verdad que sí le dimos un abrazo y le agradecimos porque nos abrió su corazón, pues no solo las puertas de su casa, o sea, de verdad nos abrió su corazón
y eso fue algo que nos dejó súper marcados, pues, y pues como te repito, eso yo creo que ha sido el año con documental de la universidad ha sido para mí el más importante de la carrera, o sea, me enseñó muchas cosas sobre la realización de cine, como tener una cámara lista, porque había momentos en que íbamos caminando, cargando el equipo entre el lodo y vas cuidando como no pisar, ¿no? Y no hundirte. No Y de hundirte. repente Ajá. don Luis nos decía alguna frase, ¿no? Nos mostraba un árbol y nos decía, cuando yo tenía 8 años, un día íbamos caminando por aquí y a uno de nuestros amigos lo tenían colgado en este árbol, ¿no? Los del ejército lo tenían colgado en ese árbol y entonces tienes que sacar la cámara y todo, pero pues no estás atento. Y don Luis, pues como les comenté, es un hombre que fue criado como de cierta forma y entonces era muy difícil el decirle, don Luis, ¿me puedes repetir? Y es como, no te voy a repetir nada, o sea, te estoy platicando y listo, ¿sabes? O sea, te estoy platicando y yo no voy a actuar y no te voy a decir, ah, sí, miren, en este árbol, ¿sabes? Y hubo muchos momentos así que teníamos que estar entonces preparados porque sabíamos que de la nada él podía decir una frase súper interesante o algo, ¿no? Y entonces, pues, así fue una experiencia súper chida estar filmando con él y además, pues, viviendo con él, ¿no? Claro, suena muy bonito en realidad, pues y ver el cortometraje documental ha de ser mucho más bonito. Por favor, invita a todas las personas que nos están viendo, pues que se conecten a la plataforma Mi OTT para que puedan ver el día del estreno en el Festival Internacional de Cine de Guayaquil, el cortometraje documental que han estado preparando y que ha sido muy bonita la preparación. Sí, pues es un placer para nosotros invitarlos a todos ustedes. Estamos encantados de poder participar en el festival y seguramente les va a gustar mucho. A nosotros algo que nos encanta de este proyecto que les comentamos que se llama Territorios Interiores, pues es que además de que a nosotros nos da una experiencia de vida, la verdad que los resultados cinematográficos son importantes y son muy interesantes, porque uno se da cuenta que no necesita ser Rocky para ser llevado a la pantalla, ¿sabes? O sea, una Ujú. persona como él que simplemente trabaja del día hasta que oscurece, es muy importante también y también tiene algo que decir. Y Territorios Interiores, pues como nos lleva a toda una generación a hacer una filmación, por ejemplo, en nuestro año se salieron 8 documentales diferentes. Hacíamos equipos de entre 3 o 4 compañeros y Ujú. entonces en nuestro caso son 8 los que se hicieron nuestra generación, pero nosotros ya fuimos la tercera generación. Este año, a pesar de la contingencia y todo, esperamos que los compañeros que siguen en la carrera puedan también tener esta oportunidad de vivir una experiencia así. Entonces, además de invitarlos a ver nuestro cortometraje, también, si gustan, les podemos pasar un link del Vimeo de Territorios Interiores. Ahora Ujú. mismo ahí hay 11 documentales que tienen como esta misma temática de historias de personas jaliscienses que pues muestran perfectamente lo que es el México, ¿no? El México del interior del país, el México trabajador. Y seguramente que les van a encantar. Hay historias, por ejemplo, como Aurelia y Pedro, que ha Ujú. estado en todos los festivales del mundo, o sea, estuvo en Berlín, estuvo en muchos lados, y es una historia que de verdad cuando la ves te emociona, te transmite mucho, entonces seguramente les va a encantar visitar esa página de Territorios Interiores, ahí tenemos 11 cortometrajes de amigos muy queridos que han pasado por la carrera, y con eso también podrán darse cuenta un poco de cómo es la temática y la realización del último de los Reyes, que pues lo podrán ver en primicia por el Festival de Guayaquil. Claro que sí, vamos a transmitir en la semana del 19 al 26 de septiembre, pues es la semana donde se desarrollará el Festival Internacional de Cine de Guayaquil. Y pues como nos comentabas, este trabajo arduo, pues, ¿no? En el mundo cinematográfico, pues siempre tenemos el típico, se podría decir, mm, el estereotipo de crear y recrear escenas. Sin embargo, en este tipo de trabajo, en este tipo de proyectos, lo que hacen es no recrearlas tanto así, sino que lo van filmando todo de una manera secuencial en momentos que realmente están sucediendo. En este caso, pues como nos comentabas que Don Reyes, pues decía algo, pues ya no lo quería repetir porque él no estaba actuando. Sí,
él no está actuando y es algo súper natural más que todo. Al momento de que grabaron este documental, supongo que ese debió haber sido algún como que pequeño obstáculo. Sin embargo, cuéntanos un poquito más sobre los obstáculos que se presentaron en este cortometraje. Pues por ahí vi una pregunta y decía que si sufrieron cambios en la escaleta al momento de ir rodando poco a poco, porque debido a los conflictos, bueno, no conflictos, sino que pequeñas barreras cuando Don Reyes no quería repetir lo que ya había dicho, pues estar atento en ese momento creo que es un momento un poquito difícil. Coméntanos un poquito sobre las barreras que hubieron al momento de crear este rodaje. Sobre el proceso de la escaleta documental, eso es una de las cosas que más nos movió la cabeza, ¿no? Y nos hacía como todo el tiempo replantearnos cosas. ¿Por qué? Porque tú vas a la investigación, ¿no? En este caso les comentaba que habían sido 2 semanas. Entonces tú conoces Ujú. más o menos la rutina de Don Luis y de Chayito en este caso, ¿no? Y decimos, ok, ya tenemos claro de que Don Luis de tal a tal hora le gusta ir a su rancho y de tal a tal hora está en casa comiendo con su hija y a su hija de tal a tal hora, como no está el papá, le gusta ir, por ejemplo, no sé, a la peluquería o le gusta ir a visitar a una amiga, ¿no? Entonces tú vas planteando una escaleta y decir, ok, ¿qué voy a filmar, no? Para contar la historia de Don Luis tengo 15 minutos y entonces en esos 15 minutos, ¿qué escenas quiero grabar para contar su historia, no? Y vas armando tu escaleta y dices, ok, pues está perfecto. Si voy a tener 3 semanas de filmación, bueno, le voy a dedicar 2 semanas a ir a filmar a Don Luis en el rancho, ¿no? Con sus vacas y quiero verlo ahí entre sus milpas, ¿no? Y dices, está perfecto. Pero resulta que tú vas a ir a filmar eso el día martes, pero el día martes cae una tormenta. Entonces la camioneta no va a pasar entre el lodo. Entonces dices, bueno, pues Claro. hoy ya no puede filmar eso. Dices, bueno, voy mañana. Pero mañana sigue lloviendo. Entonces dices, ok, ya no pude filmar y ya son mis 2 días que yo planeaba de filmar esta escena. Entonces dices, el día de mañana yo tenía planeado grabar a la hija en la peluquería, pero ya voy atrasado con lo otro y entonces tienes que estar replanteándote todo el tiempo. Dices, ok, ¿qué es más importante entonces? ¿Ver a la hija cortándose el cabello o grabar a Don Luis al menos un día en su rancho, con sus milpas, con sus vacas, ¿no? Y entonces tienes que empezar otra vez a replantear tu escaleta. Y otra cosa que sucede muy común es que dices, bueno, yo quiero retratar la relación padre-hija, ¿no? Y dices, a lo mejor la voy a retratar en una cena. Y dices, ok, está perfecto, y planeas tu cena, pero tu cena a lo mejor no se da por cualquier situación que pueda ocurrir, ¿no? Porque es la vida y en la vida pasan cosas. Y entonces dices, ok, ya no pude filmar eso, pero ¿de qué otra manera sí puedo hacerlo? Y a lo mejor entonces vas a enterarte que ese día a lo mejor ellos dos, como son religiosos, van a ir a la iglesia. Y dices, bueno, eso también habla de su relación de padre e hija, ¿no? Y de los valores que hay entre ellos. Y entonces te tienes que ir replanteando todo el tiempo, decir, ok, yo quería dar a entender este sentimiento en base a esta escena, pero no lo voy a poder tener. ¿Qué otra puede contar esa misma cosa? Y pasa que a veces eso nuevo que te encontraste es mucho mejor que lo que tú habías planeado. Entonces eso es lo bonito del documental, que sí te hace quebrarte la cabeza y sufrir un poco porque las cosas no van a pasar como las planeaste, pero si las planeaste también, vas a saber cómo sustituir esas escenas, ¿no? Y saber cómo contar la historia a final de cuentas. Claro, bueno, en sí, pues el hecho de grabar al aire libre, pues trae este tipo de dificultades, pues, ¿no? El cambio climático, quizá la carretera no está en buen estado para poder ir por ese sendero. Y más que todo, pues también el tema de la planificación, pues que ya viene directamente de la preproducción hasta la producción, pues es algo que cambia, que cambia y es muy variante en este sentido, pues que han grabado al aire libre, pues, ¿no? Y más que todo, pues en una zona, se podría decir que como del campo, ¿verdad? Ujú, sí, totalmente. Ah, Hay un entonces, escritor muy sí. famoso en Jalisco bueno, en mexicano que se llama Juan Rulfo. No sé si han tenido oportunidad de escucharlo. Y él tiene una novela que se llama El Llano en Llamas. Y se inspiró, él vivió durante unos años ahí en San Gabriel. Y entonces Ujú. sí, estamos hablando de una zona que está cubierta de cerros verdes y de pastizales gigantescos donde se siembra milpa, donde se siembra maguey. Entonces, pues hay mucha, mucha, mucha naturaleza. También hay una frase que nos encanta de él,
que es un día que está entre los maizales y ahí empieza a ver como esta hierba mala, digamos, ¿no? Que se empieza a enredar entre el maizal y le afecta su crecimiento, ¿no? Y entonces él está ahí y está batallando para tratar de arrancar la hierba y se enoja y entonces dice, o sea, el campo es bonito y es increíble y todo, pero también tiene su lado feo, ¿no? De que cuando hay tormentas tienes que estar cuidando muchas cosas, o sea, hay a veces inundaciones porque baja el agua del cerro y se lleva ya tu sembradío, tus animales. Entonces sí, es una cosa súper, es eso pues, o sea, puede ser muy hermoso, pero también puede tener una parte no tan linda. Claro que sí, pues estos cambios climáticos, pues y más que todo tener el cuidado perfecto, porque es un cuidado perfecto el que le deberían dar a la vida del campo, pues, ¿no? De ver lo que siembran, ver sus animalitos que estén bien, y más que todo, pues cuidar el gran territorio que ciertas haciendas tienen, pues, ¿no? En este caso, Don Reyes, pues desde muy joven luchó por esas tierras en conjunto a su padre, ¿verdad? Sí, Porque esas tierras le pertenecían a una sola persona. Sin embargo, él sigue con su lucha por mantener esas tierras pues en su nombre, pues, ¿no? Y algunas de esas, de las mismas tierras, pues han sido ya vendidas a muchas empresas, me comentaba, ¿verdad? sí, a muchas empresas y principalmente a una, ¿no? Que es transnacional y está en todos lados. Y él no, o sea, él sigue con sus tierras porque para él sería terrible, sería, o sea, esto es algo por lo que luchó mi abuelo y mi padre. Y a mí me tocó estar con ellos durante ese tiempo, dice. Entonces, venderlo, o sea, ¿qué me da el dinero? A mis 80 años, ¿qué me da el dinero? Dice. No me da nada. O sea, tener una cifra en el banco no me da nada, como estar en mi rancho, ver a mi ganado, ¿sabes? Sembrar, ver la lluvia, ver cómo mi sembradío va creciendo. Dice, eso no me lo ofrece el dinero, eso no, es invaluable. Entonces él, como te comentaba, es uno de los pocos que siguen. Hay otra escena que nos gusta mucho y era que siempre él cuando va en su camionetita se va encontrando con sus amigos. Solamente son Ajá. dos personas, son dos señores de la misma edad de él, 70s, 80s, que también tienen sus tierras y las siguen trabajando. Entonces se encuentran en el camino y se ríen un rato y hablan de tonterías si ya viste que llovió y que se inundó allá y que no sé qué. Y nosotros se nos hacía muy padre, se decíamos, tiene sus amigos y esos amigos comparten la misma pasión por el campo que tiene él, entonces es muy lindo pues eso también de ver. Claro, al momento de grabar así mismo en el aire libre, ¿tuvieron algún inconveniente con la iluminación? Porque en el campo, pues, o al momento de grabar al aire libre, pues el sol ya se oculta, más o menos tipo 6 de la tarde. Sí, Bueno, acá en Ecuador es ya 6 de la tarde, está como que ya oscureciendo. ajá. Entonces, ya no hay mucha iluminación. ¿Cómo hicieron para grabar hasta un límite de tiempo, por decirlo así? Nosotros, el fotógrafo que era Fercho, nuestro amigo Fernando Díaz, él Ujú. decidimos que él fuera el fotógrafo porque pues él tenía como una visión de lo que tú comentas, ¿no? Como muy amplia de cómo funciona el sol, a qué hora más o menos se mete y eso también él siempre era bien consciente de ello, ¿no? Había veces que nosotros estábamos en investigación y estábamos viendo cómo Don Luis y Chayito platicaban, pero él también al mismo tiempo estaba consciente de decir, oye, en este espacio en el que estamos son 5 de la tarde y ya casi no hay luz, ¿sabes? Si queremos grabar esto aquí, no vamos a poder. Entonces, Ujú. esto que está pasando ahora tendríamos que grabarlo o antes o en otro espacio donde haya un poco más de luz, ¿no? Entonces son esas cosas que también técnicas tú tienes que estar pensando, por ejemplo, también en sonido, estando en el campo, hay mucho viento. Y además de que hay mucho viento, Ujú. hay estos animalitos que les llamamos chicharras acá en México, no sé cómo les digan en Ecuador, que son como unos insectos que hacen como un sonido muy fuerte, como de, pues sí, como de campana o algo así, como el silbato. Ah, bueno, acá bueno, yo no he escuchado, en realidad no he tenido la oportunidad de vivir mucho tiempo en el campo, pero no sé si habrán acá en Ecuador. Ya, No he visto. y entonces era eso también, ¿no? Por ejemplo, Carlita, que era la semillista, estábamos hablando con Don Luis y todo muy chido, pero ella nos decía, oye, si quieres hacer la entrevista aquí, ya escuchaste. O sea, ese insecto que está ahí está haciendo mucho ruido y no es uno, son muchos y no lo vas a poder ahuyentar.
ese ruido aquí a partir de las 3 de la tarde y como hasta las 7 de la tarde que oscurece, es constante, dice. Entonces, si queremos hacer entrevista, no puede ser en este espacio, ¿no? También, porque en sonido, pues, por más que le pongamos un micrófono o la valiere especial y lo que tú quieras, se va a meter el ruido. Entonces, son todas esas cosas técnicas que tú dices que también tienes que ir valorando, ¿no? Por ejemplo, para la escena de la cena, nosotros sabíamos que no nos iba a dar con la luz de la calle. ¿Por qué? Porque hay un farol en toda la cuadra de Condón Luis. Hay solamente un farol. Entonces, no entraba suficiente luz de la calle y adentro los Ujú. focos que ellos tenían tampoco eran suficientes. Entonces ahí es esta cosa que tú mencionabas como de filtrar un poco la realidad. Ellos eran en este espacio y en este espacio conviven y platican, sí, pero yo necesito que haya más luz. Entonces cambiamos los focos por unos que fueran más potentes y además ese día nos llevamos una lámpara y la pusimos afuera de la calle. La pusimos apuntando a la ventana para que iluminara también más el espacio de ellos. Entonces es Ok. esta cosa que tú dices, ¿no? O sea, es la realidad y ellos están cenando, pero para que se vea bien en cámara, tienes que apoyar la escena. Claro que sí. Bueno, ahí estaban trabajando ya casi que en contratiempo, pues, ¿no? Manejándose al tiempo de las actividades de Don Reyes Sí, y pues combatiendo también un poco el tiempo climático, pues, ¿no? Al momento de que hay luz, no hay luz, pues, y todo eso pues lleva a un conjunto de dificultades que supieron manejarlas, porque el cortometraje está espectacular, gracias. representa muy bien la vida. Campestre, Mm, donde tienen todo tipo de aventuras, pues, ¿no? Y más que todo es una vida muy diferente a la de la ciudad. sí, totalmente. Cuéntanos, cuéntanos un poquito de cómo conociste el Festival Internacional de Cine de Guayaquil. ¿Cómo te enteraste de nosotros? El festival yo lo conocí porque hace un par de años un amigo tuvo oportunidad de participar con ustedes. Entonces, Ujú. cuando él estuvo allá con un cortometraje de ficción, pues él publicó, ¿no? Que iba a estar en el festival y que estaba muy feliz porque además era un corto también académico. Él estaba en su segundo año, me parece, de la carrera. Entonces, que lo hayan seleccionado para él era increíble, era muy bueno. Y entonces a mí me interesó y dije, mira, es un festival en Ecuador, ¿no? Y son estas cosas que tiene el cine, ¿no? O sea, Ujú. yo no conozco de Ecuador, conozco muy poco, sobre todo por el aspecto del fútbol, me gusta mucho. Entonces, cada que hay Copa Libertadores, cuando mi equipo que es de acá, que se llama Chivas, iba a jugar para allá, pues siempre estaba pendiente, ¿no? Y cuando estuve de intercambio, que te comenté, estuve en Brasil y pues también tenía un Ujú. amigo que era de allá, ¿no? Y nos platicaba de la comida en la calle y no sé qué. Entonces, está bien padre eso, que el cine hace como esas conexiones, ¿no? Y a mí se me hace increíble, o sea, que ustedes allá tengan la oportunidad de ver una historia de Don Luis que vive, te digo, en el sur de Jalisco, en un lugar ahí chiquito y Claro. escondido. Eso es increíble, la verdad. Y entonces por eso a nosotros nos encanta tanto poder participar con ustedes y que la historia de Don Luis llegue hasta allá. Es increíble y seguramente que él seguramente va a estar muy feliz también. Claro que sí, pues tener presente que pues es un festival internacional, pues ya no sé, el producto que realizaron ya no es un producto nacional, sino que ya es un producto de exportación, donde pues ya muchos países van a conocer un poco de la cultura mexicana y sabrán también de los antecedentes que tuvo México, como en este caso pues lo que comentaba en el cortometraje, pues que se desarrolló la vida de Don Reyes en la Revolución Mexicana, estamos hablando más o menos en 1910. Y pues más que todo que nos refleje todo lo que él ha vivido y todo lo que vive actualmente a su edad, pues ya es una edad muy avanzada y que es necesario pues que ya uno a esa edad ya esté como que tranquilito en su cuarto, en su casa, pues más que todo, bueno, acá en la ciudad es así, en el campo hay gente que ya a sus 80 años todavía siguen trabajando, pues, ¿no? Porque quizá el estilo de vida es un poco más diferente, se alimentan mejor y pues es increíble que hayan plasmado todo eso en este cortometraje. Y nuevamente invitar a todas las personas que nos están viendo a que se conecten del 19 al 26 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Guayaquil, que se va a transmitir bajo la plataforma MiOTT, que la pueden encontrar en nuestra página web www.festicineguayaquil.org.
Ángel, no sé si tengas algún mensajito para todos los directores a nivel mundial, porque ya estamos pues conociendo tu producto a nivel mundial y que nos dejes un mensajito para todos los directores que estén por participar y algunos que estén incursionando en el tema del cine. Bueno, pues como tú comentabas, invitarlos primero al festival, ¿no? Que puedan ver todas las obras que van a estarse presentando, porque eso te inspira a tomar una cámara, te inspira a tomar un pedazo de papel y escribir las historias que están en tu cabeza, ¿no? Entonces, en el caso del documental, lo que tiene de lindo es que yo cuando empecé a escribir mis guiones de ficción, escribía de personajes más o menos siempre de mi edad o de una edad en la que yo ya había pasado alguna experiencia. Y cuando realizas documental, pues te das cuenta de que a veces una persona sentada en una silla pensando por 2 minutos es mucho más potente que un carro explotando y una persona saltando de un edificio, ¿sabes? Porque esa es la realidad y eso es lo que de verdad nos hace humanos a todos y nos hace como reflejarnos en la pantalla. Claro que sí, más que todo, pues tener el sentimiento empático, pues, ¿no? Para ponerse en los zapatos de muchas personas y poder transmitir ese sentimiento. Ante Sí. todo, pues, y plasmado, pues, en una pantalla, pues, en un video, un cortometraje, una película, y lo cual realmente es muy difícil, pues, para transmitir una historia y que realmente llegue a la audiencia, es realmente difícil. Yo, sinceramente, conozco el trabajo que han realizado y es muy bueno. Y de igual manera, pues invitar a todas las personas que nos están viendo a la semana del 19 de septiembre, el 26 de septiembre, que se desarrollará el Festival Internacional de Cine de Guayaquil. En realidad, Ángel, ha sido un gusto tremendo tenerte aquí con nosotros y que nos hayas comentado sobre esta historia que es muy bonita y espero que todo el mundo se conecte para que la puedan ver. Igualmente, y esperemos que ya durante el festival también se unan al foro que va a haber, en el cual ya podrán escuchar también a Carlita y a Fercho, también hablando desde su Ujú. punto de vista la experiencia que ha sido la filmación de este corto documental. Sí, hubiera sido un gusto tenerlos aquí con nosotros también, pero Instagram pues nos limita un poco a tener Sí, a muchas personas conectadas al mismo tiempo. Y pues como te comentaba, pues ha sido un gusto tremendo tenerte aquí con nosotros. Y pues sin más que decir, soy Pedro Moreira y pues a esperar el Festival Internacional de Cine de Guayaquil del 19 al 26 de septiembre. Y esto fue Camino al Festicine Guayaquil 2020. Muchísimas gracias Ángel por acompañarnos y espero que tengas mucha suerte. saludos para todos y que la pasen bien en estos tiempos tan difíciles. Muchísimas gracias, Ángel. Esperamos lo mismo para ti y mucha suerte en este festival. Saludos. Hasta luego. Pasa bien.